Buenas, gracias por ver este video. Verdaderamente esperamos que te ayude y sea algo nutritivo para tu espíritu. Antes de entrar en la palabra, solo quiero compartir unas cosas con ustedes. Primeramente, espero que esto no esté reemplazando tu ida a una iglesia local. Tener un pastor local es algo muy importante. Esto es solo algo extra para tu vida con el Señor, tu relación con el Señor. Otra cosa, si verdaderamente piensas al final del video que esto te ayudó en tu relación con el Señor, considera compartir esto con personas afuera. Hay personas que necesitan escuchar las palabras que tú vas a escuchar en un momento. También dale un like y suscríbete a la página para que no pierdas cosas en el futuro. Verdaderamente te amamos. Gracias por ver el video. Disfrútalo. ¿Quién está listo para la palabra de Dios? Amén. Estamos listos. Estamos preparados. ¿Quién está listo para ser transformado? Amén. Amén. Estamos en una serie. ¿Cómo se llama la serie? Avivamiento. Vamos a decirlos todos juntos. Viene un avivamiento. Wow, amén, amén. Tomando su café. Amén. Viene avivamiento sobre esta tierra. Nosotros estamos hablando de cómo es que Dios levanta un avivamiento en la tierra. ¿Cómo es que estamos hablando de los ingredientes? Dios es el chef, Dios es el cocinador, Él está preparando, el cocinero. Él está preparando en la cocina un avivamiento extraordinario, como solo Él lo puede hacer. Y estamos hablando de los ingredientes que Dios necesita, que Dios usa para poder levantar ese avivamiento. Y hablamos que el primer ingrediente, o en realidad el primer instrumento, el lugar a donde Dios comienza un avivamiento es en un lugar muerto, parecido como antes era Cape Coral, ¿verdad? Parecido como Cape Coral y, por ejemplo, como Ezequiel, cuando Ezequiel se encontró en el valle de huesos muertos, ahí es cuando Dios resucita. Ahí es cuando Dios, Él les atrae, a Él le gusta ir hacia las cosas muertas porque Él es Dios y Él vive. Él es el Dios viviente y Él es la vida. Y donde hay muerte, Él le gusta traer su vida. Entonces, después de escoger un valle de huesos secos, Él necesita a un Ezequiel. Él necesita a un profeta, hablamos del segundo ingrediente, profetas y profecías para venir y hablar lo que Dios dice en el cielo aquí en la tierra, porque Dios no puede operar sin el humano y el humano opera como Dios opera, que es por medio de palabras. Esos dos principios juntos, unidos, de ahí sale y surge y nace el llamado del profeta. Dios quiere obrar en la tierra, pero necesita el hombre. Y el hombre opera por palabras. Entonces Dios le dice, hombre escogido, di estas palabras. Y Ezequiel habló que los huesos iban a vivir. Habló vida en un lugar muerto. Las palabras de Dios tienen poder en nuestras bocas. Amén. Entonces él manda a un profeta para ese lugar muerto como Cape Coral. Mandó a Juvencio y a Carmen Galué para levantar de ese lugar muerto, para hablar las palabras de Dios. Y el tercer ingrediente para de repente Ezequiel vio cuando se levantaron los huesos, que fue un ejército de extremo en extremo, un ejército grande. Por eso el tercer ingrediente lo llamamos un ejército eclesiástico perdurable, un ejército que dura, un ejército que prevalece, un ejército que permanece, no importa lo duro que se ponga, no importa si el enemigo ataca y el enemigo está en defensa y en ofensa, no importa, nosotros permanecemos, pasemos lo que pasemos, ganaremos y ganamos ya en el nombre de Jesús. Y ese ejército, por medio de guerra espiritual, por medio de intercesión y por medio de evangelización, servimos como ese ejército. Quitamos lo que el enemigo viene a destruir, destruimos lo que el enemigo construyó, desarraigando, derribando fortalezas. Después establecemos por intercesión nuestros muros de protección, que es nuestra oración, ¿verdad? Y después damos los recursos humanitarios, que es el evangelio. Y después el cuarto ingrediente, nosotros entendimos que Dios, la cosecha que vamos a ver levantada en este avivamiento no es cualquier cosecha. Y no podemos pensar que va a ser de nuestra manera, a nuestro gusto, la forma que nosotros pensamos. Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes y a Dios le gusta incluir el excluido. Dios ama a la persona que no es amada por el mundo. A Dios no le importan las normas culturales y las normas en la sociedad. A Dios no le importa.
Dios incluyó en su tiempo, Jesucristo incluyó a las mujeres, incluyó a los samaritanos, incluyó a los que recogían impuestos. 3 personas completamente odiadas, pero Jesucristo los incluyó. Y en este tiempo también Jesucristo va a usar la persona que menos pensamos. Y va a levantar el grupo que menos pensamos. Y el grupo improbable, Jesucristo va a levantarlo a la comunidad homosexual. Jesucristo va a levantar a los que vendían drogas, lo va a hacer evangelistas, ¿verdad? A los ateos, va a ser los que adoran al Señor. Amén. Y vamos a ver una cosecha un poco incómoda para nuestro gusto. Pero el Señor, para el gusto del Señor, son fresas. Son las fresas de cheesecake, en el cheesecake. Ok, y hoy yo sé que técnicamente para una cosecha, yo sé que es como que fuera de el tiempo cronológico, pero el Señor quiso, porque quizás sea el último mensaje de esta serie. No sé lo que el Señor va a traer la próxima semana, si es que vamos a comenzar otra serie, que yo creo que ya sé cuál es la serie, o otros mensajes, o otro mensaje de avivamiento, pero pienso que es el último. Y el Señor quería enfatizar este punto al final. Enfatizar este punto al menos este domingo. Y antes de la cosecha, ¿verdad? El ejército siembra la palabra, ¿verdad? Y después hay una cosecha, pero hay algo en medio de esos dos que tiene que ocurrir para que surja la cosecha. ¿Y eso es qué? Eso es una lluvia. Es una lluvia, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado: no es por el huracán Isaías, pero va a llover. Pero va a llover. No es por el huracán Isaías, pero va a llover. Va a llover. El mensaje de hoy se llama la lluvia tardía. La lluvia tardía. De eso vamos a hablar hoy y queremos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos hable y sea Él ministrando. Amén. Porque si es Misael, puro Misael, gritando en un micrófono, solo vamos a salir con nuestros oídos un poco irritados. Pero no va a ser yo, va a ser el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Abba Padre, Padre Celestial, te amamos, te damos gracias por este día, porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias por otro domingo, otro servicio. Gracias porque en este segundo servicio tú vas a hacer algo que no hiciste en el primero. Porque en el primero vas a hacer algo, hiciste algo que no hiciste, que no vas a hacer ahora. Tú haces cosas nuevas, Dios. Para este grupo, yo estoy creyendo, Dios, que tú vas a traer algo específico para las personas que estamos aquí y aún las personas que ya han escuchado este mensaje. Que sea algo nuevo, Señor. Que impacte nuestros corazones, que podamos recibir otra perspectiva, Señor. Que podamos ser alimentados espiritualmente y que sean nutrientes para nuestro espíritu, que seamos fortalecidos, Señor. Espíritu de Dios, invitamos el ministerio el tuyo, el ministerio del Espíritu Santo, lo invitamos a este lugar para que tú obres en nuestros corazones, para que tú avives en nosotros lo que tiene que ser avivado, pero mates en nosotros lo que tiene que ser cortado, Señor. Límpianos, purifícanos, avívanos, Señor. Fortalécenos, levántanos en ti. Aumenta nuestra fe. Señor, queremos encontrarte. Así como te encontramos en adoración y en oración, queremos encontrarte en tu palabra, Señor. Que sean más que palabras en una página o en una pantalla, Señor. Queremos vida a través de tu palabra. Y te lo pedimos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos nuestra cruz y nos negamos nosotros mismos. Y confiamos que Jesucristo va a obrar en este momento. Y tú vas a ser glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Yo nunca he sembrado algo. Yo nunca he sembrado algo. Y menos sembrar algo y ver que crezca. Y comer del fruto de eso. Nunca he visto eso. Pero espiritualmente sí. Espiritualmente he sembrado finanzas. Y he visto que Dios ha multiplicado. He sembrado tiempo y el Señor, y lo veo, ¿verdad? Y hay un principio en el mundo físico que existe porque es el principio en el mundo espiritual. Quiero que te lleves esto contigo. Cada principio en el mundo físico es por causa de un principio en el mundo espiritual. ¿Ok? Refleja, vamos a decirlo así, cada principio en el mundo físico refleja un principio espiritual. Toda la tierra, todo el universo fue creado por algo espiritual.
Dios. Dios es espíritu. Y sus palabras son espíritu. ¿Verdad? Lo dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Ok, entonces si las palabras de Dios son espiritual y Dios es un espíritu, pero de algo espiritual surgió, nació, salió todo lo físico, significa en base a ese principio que todo en esta tierra tiene que ver con algo espiritual. Todo, la forma que las plantas crecen, la gravedad, la luz, el color del sol. Porque el color del sol no es rojo verde, quiere decir azul. No, sale la luz amarilla, ¿verdad? O al menos lo vemos así. Se manifiesta así. Aunque la piel del sol quizás sea otro color, se manifiesta de esa forma. ¿Por qué gris es gris? ¿Por qué nos cansamos? O sea, todo. La forma que la comida se procesa en el estómago y se digiere. Aleluya. Se digiere. ¿Por qué es así? Por algo espiritual. No lo puedo explicar yo, pero es por algo espiritual. Así como cuando tú siembras algo, si lo siembras pero no hay agua, no ocurre nada, ¿verdad? No ocurre nada. Te lo voy a comprobar. Hasta Dios entendía este principio. Él es la fuente de este principio. Cuando comenzó todo, para que surgieran las cosas, para que todo naciera, para que vida se manifestara, ¿verdad? Los árboles, los animales, toda la existencia, para que se manifestara, Dios no solo habló, sino que con su palabra, que es Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne, y ese es Jesús, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. Pero Dios no es solo palabra, sino también espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando Dios habló, también operó en esa palabra el poder que manifiesta esa palabra. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, ahí estaba ¿qué? El Espíritu de Dios. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. Trabajan juntos. Porque el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y ya eso fue otra enseñanza. Pero cuando Dios habló, ahí estaba la semilla, la palabra de Él. Pero solo dio luz cuando se manifestó el Espíritu, cuando lo manifestó el Espíritu de Dios. Dios lo habló, ahí se revela el Jesucristo. Y lo que hizo, el poder vamos a decir, la persona de Dios que manifestó el poder, que causó que la palabra se formara de palabra a sustancia, fue el Espíritu de Dios. Es decir, ahí estaba la semilla y ahí estaba ¿qué? El agua. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios es semilla. Porque por la parábola de Jesús. Cuando Él comparó el evangelio, predicado en el evangelio, con un semillero, ¿verdad? Una persona que estaba sembrando por el camino. Ese es el evangelio. También en otra parábola Jesucristo es comparado como un árbol. Y Él es la palabra de Dios. Ok, y por ejemplo, Jesucristo murió y Él fue sembrado en la tierra y resucitó. Ok, ¿y quién lo resucitó? El Espíritu. Entonces, Jesucristo fue la semilla que fue sembrado en la tierra. Y dice la palabra en Efesios que el poder que lo resucitó fue manifestado por el Espíritu de Dios. Así como tú plantas una semilla y echas el agua, y eso es lo que causa que la planta surja. Y hay fruto y hay vida. De la misma forma, yo sé que el Espíritu de Dios es el agua, porque en el comienzo, en Génesis, dice que en el principio estaba la tierra y estaba vacía y desordenada, y estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas de la tierra, moviéndose sobre las aguas. Desde la primera vez que el Espíritu de Dios, o sea, específicamente Dios en forma de espíritu, su espíritu, cuando la primera vez que viene en la escena, en la misma oración, tú ves agua. Ves el Espíritu y ves agua. Directamente hay una unión entre el Espíritu de Dios y la imagen de agua. Por eso el Espíritu de Dios es el que te lava con la sangre de Cristo. Así como en el mundo físico. ¿Cómo tú te lavas? Cuando te bañas con agua. Por eso somos bautizados ¿en qué? Somos bautizados en agua. Esa es la razón. Porque el Espíritu de Dios es agua. En el mundo espiritual se compara. El agua en el mundo físico, así como tú no puedes sobrevivir
Si tú no tomas, ¿qué? Agua. Ok, tenemos que seguir. Exacto. La palabra es espíritu y es vida. Entonces, Dios, si nosotros estamos viendo que viene una cosecha, es porque se tiene que derramar agua para que esa cosecha surja, para que nazca, para que salga, para ver la vida manifestada. Entonces, trabajando junto con la palabra que es el evangelio, ¿verdad? Y el espíritu, de repente tú ves que hay una cosecha, pero lo que nosotros estamos hablando últimamente no es cualquier cosecha. Estamos hablando de la cosecha final, el avivamiento final sobre la tierra, que no será en un país o en dos países, en una calle, será en el mundo completo. Estamos hablando de un avivamiento mundial y global, una cosecha global. Significa que si esta lluvia viene, ¿es una lluvia qué? Global. Es una lluvia sobre toda la tierra. Viene una lluvia, o sea, un derramamiento del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Ok, esa es la prédica, parte 1 de la prédica. Ya terminamos la primera parte. Hablé de lluvia, viene lluvia. Amén. Pero, ¿por qué el mensaje se llama lluvia tardía? ¿Por qué tardía? ¿Por qué no lluvia? Sino la lluvia tardía, porque estamos hablando en esta serie estamos hablando de avivamiento, pero lo estamos aplicando a nuestro tiempo y no es cualquier avivamiento el que vamos a ver. Estamos viendo un avivamiento diferente. Un avivamiento como el mundo nunca lo ha visto, es lo que muchos profetas han dicho, lo que Dios ha dicho, lo que se manifiesta en la Biblia. Un avivamiento como nunca lo hemos visto. Quiero que vayas conmigo, si es tu deseo, en un país libre, ir a Deuteronomio capítulo 11, pero yo voy a estar en la Nueva Traducción Viviente solo para este versículo y después vamos a estar en la Reina Valera 1960. Yo quiero que vayas conmigo para Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio significa segunda ley, porque Dios dio la ley en Levíticos, pero Deuteronomio fue la segunda vez que el Señor lo repitió. Ok. Deuteronomio, ¿estamos ahí? Voy a tomar un poquito de agua para darles un poco de tiempo. Vamos a estar en el versículo 13. Versículo 13. Y vamos a ver aquí de dónde viene el término o el dicho lluvia tardía. Si hay una lluvia tardía, ¿hay una lluvia qué? Temprana. Ok. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 dice: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación o temporada, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales, aleluya, para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Qué triste sería morir de hambre en buena tierra, ¿verdad? Es lo que quiere decir el Señor. Pero ¿cuántas personas en la Biblia murieron por hambre en el pueblo de Israel? Muchas. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Ahora, la tierra es fértil. ¿Entiende esto? La tierra es fértil. Pero no importa nada que tú pongas una semilla en la tierra más fértil del mundo, pero no caiga lluvia. Si no hay agua, no sucede nada. No brota la vida, no hay fruto. Entonces es demasiado importante. Ahora, si viene lluvia y no siembras, es otra cosa, es otra prédica. Y de esa prédica habló T.D. Jakes una vez cuando él dijo, el Bishop T.D. Jakes, él dijo que si Dios, nosotros, wow, sí, ven la lluvia, trae la lluvia, pero ¿qué importa que venga la lluvia si no has sembrado nada? Lo único que es te vas a mojar.
Y fue tan poderoso que lo pusimos en Instagram, en el Instagram de la iglesia. Si viene la lluvia pero no has sembrado, solo te vas a mojar. Pero si has sembrado y no viene la lluvia, mueres de hambre. Mira lo importante que es la lluvia para poder ver vida y para poder mantener la vida. El Señor le dice al pueblo, yo, Jehová, yo controlo el tiempo. Así se dice, ¿verdad? Weather. Yo controlo el tiempo, ¿verdad? Si yo quiero, llueve. Así que obedezcan. Y el pueblo de Israel, a través de los años, tú podías medir cómo si el pueblo de Israel se estaba portando bien o mal. Depende del tamaño de la cosecha y del tipo de la lluvia. Tú podías ver, tú podías discernir si el pueblo de Israel se estaba comportando bien. Dependiendo de si ganaban guerras o no. Tú podías ver. Porque cuando desobedecían al Señor, ahí estaban perdiendo la guerra. Pero cuando le eran fiel al Señor, a veces ni siquiera tenían que pelear y ganaban, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, cuidado, están a punto de entrar en la tierra prometida, pero cuidado, ámenme con todo su corazón, sírvanme con todo su corazón, porque si me desobedecen, entonces yo no voy a traer la lluvia temprana y la tardía. ¿Por qué? Porque aquí está el término la lluvia temprana y tardía. ¿Qué significa? En Israel se manifiestan, bueno, cuando Dios quiere, dos tipos de lluvia. La lluvia temprana ocurre como en octubre, noviembre, empiezan a ocurrir la lluvia temprana. La lluvia temprana es una lluvia, vamos a decir, que suaviza la tierra. Una lluvia, el tipo de lluvia que cuando tú llegas a Walmart y está lloviendo la lluvia temprana, tú puedes salir y no te tienes que preocupar. Tú dices, no, yo estoy bien, esto no es tan, o sea, y maybe traes un paraguas, maybe no, pero tranquilo. Tú llegas ahí, no, está bien, vamos a entrar de una vez, ¿ok? Esa es la lluvia temprana. Y lo que hace es que prepara la tierra para tú poder sembrar en esa tierra. ¿Entiendes? La suaviza, la prepara, ¿verdad? Le echa como un poquito de ¿verdad? Como el aceite antes de echar la comida cuando está cocinando. Ok, eso es lo que pero la lluvia temprana ocurre varias veces en el año. O sea, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito de sal aquí, un poquito de aceite allá. ¿Verdad? Y estás preparando la olla, ¿entiendes? Esa es la lluvia temprana. Pero después, como en marzo, abril, en la primavera, llega una lluvia. No es varias lluvias, es una lluvia. Y es parecida como la de un huracán. Una lluvia tan fuerte que si tú estás en Walmart, tú no importa si tienes un paraguas, tú no sales del carro porque tú sabes que si tú sales del carro con esa paraguas, con esa lluvia tardía, todavía te vas a mojar de cabeza a pie. Es el tipo de lluvia que se mete adentro de la paraguas, ¿verdad? Es un tipo de lluvia que vuela hacia los lados. Que viene con viento, con truenos. Que no puedes ver delante de ti cuando estás manejando. Esa es la lluvia. Y son las 12 de la tarde. Pero está lloviendo tan fuerte que el cielo está negro de las nubes. Es el tipo de lluvia que cuando tú miras al cielo, que cuando tú sabes que va a llover fuerte, porque el cielo está negro y en vez en cuando puedes ver porque hay relámpagos. Ese es el tipo de lluvia. Alguna vez esto es gratis, ¿verdad? Alguna vez tú estás manejando y para de llover y te das cuenta la hora, porque detrás de las nubes de repente está todo amarillo. Oh my gosh, todavía es día. Porque estaba lloviendo todo el día, lo que sea. Ok, la lluvia tardía no te deja saber la hora que es. Y viene una vez. Y es algo tan fuerte. Entonces, la lluvia temprana, tú sembraste, o sea, suavizó la tierra. Entonces, tú sembraste. Entonces, cuando ya llega la lluvia tardía, lo que hace es que riega sobre las semillas que plantaste, que sembraste, ¿verdad? Y permite que por causa de esa lluvia surja una cosecha inmensa. Entonces, si tú eras sabio, tú deseabas que el pueblo de Israel obedeciera al Señor, porque en octubre y en noviembre tú estás sembrando y tú vas a decir, bueno, yo le voy a ser fiel, le voy a ser fiel, para que cuando llegue abril o marzo, de repente caiga una lluvia enorme y tú vas a saber en ese momento, wow, este va a ser un año próspero.
Este va a ser yo voy a producir muchas finanzas aquí, mucho dinero aquí. Vamos a estar muy bien este año. Esa era y ellos amaban. Para ellos lluvia era un símbolo bueno, no un símbolo malo. En realidad, en Deuteronomio, yo no puedo, no siento que tengo el derecho de espiritualizarlo, de aplicarlo para nuestro tiempo hoy. En Deuteronomio se manifiesta literalmente, Dios está hablando de lluvia física, de lluvia literal, ¿okay? De H2O, ¿okay? De lluvia literal para el pueblo de Israel. Pero el Señor usa eso de repente en muchas partes de la Biblia para hablar de otra cosa. Ahora en Oseas capítulo 6, si quieres me acompañas para allá, sí encontramos una aplicación espiritual. En Oseas capítulo 6. Y vamos a comenzar desde el primer versículo y otra vez les digo, estoy en la Reina Valera ahora. Oseas capítulo 6. Ahora quiero que te des cuenta que el pueblo de Israel le eran infiel al Señor en este momento. ¿Te acuerdas en Deuteronomio cuando estaban a punto de entrar a la tierra de prometida? Ok, sí, vamos a ser fiel. Cuando llegaron, no pasó mucho tiempo. No queremos a Dios como rey, queremos un rey humano. Llegó Saúl, menos mal que después de Saúl vino David y después menos mal un poquito Salomón, pero aún Salomón cayó en idolatría y después de ahí, eso era para arriba, para abajo, para arriba, bajo. Eso era horrible. Desobedecieron al Señor mientras las generaciones pasaban, se olvidaban más y más de Dios y cayeron en idolatría horrible. Y el pueblo de Israel por causa sufrió de hambre. El Señor los regañó, los castigó muy fuerte, dejó que Babilonia viniera y ganaran. Y después de Babilonia, los persos o los medos persos. Y después de los persos vinieron los griegos. Y después de Grecia vino entonces los romanos. Y ahí es cuando Jesucristo se aparece. Un regaño fuerte. Muchos murieron de hambre. Los muros de Jerusalén destruidos. El templo destruido. Y aun cuando trataron de levantarlo otra vez, entonces como que todavía no era igual. No era igual. Entonces el Señor le dice en Oseas, un profeta, uno de los muchos profetas que el Señor le mandaba al pueblo de Israel para decirles, hey, escúchenme, que lo que viene es castigo y juicio. Si se arrepienten, van a estar bien, pero si no se arrepienten, van a quedarse así. Se quedaron. Entonces, bueno, los profetas ahí seguían diciendo, advirtiendo, pero el pueblo de Israel todavía se mantenía terco. Pero el Señor de repente le dice al pueblo de Israel, ok, Oseas, dile a ellos, yo no te voy a castigar para siempre. Y tú lo puedes leer en Jeremías, en Isaías, Ezequiel, Zacarías, Oseas, Joel. Tú lo puedes ver en Malaquías, que en medio de mucho juicio, en vez en cuando el Señor le decía, pero no te preocupes, que un día te voy a regresar a tu tierra. Y un día yo voy a levantar mi pueblo y va a ser como nunca más. Y yo voy a hacer un pacto nuevo. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento ya casi al final, entiendes por qué los fariseos se confundieron cuando Jesucristo vino. Yo los entiendo en realidad. Porque la forma que Dios hablaba del pueblo de Israel siendo levantado otra vez, iba a hacer un pacto, el rey David iba a venir otra vez, que el rey David iba a resucitar o qué, ¿verdad? El rey David, un David iba a venir, lo iba a reinar, va a ser bendecido y voy a hacer un pacto y nunca más lo voy a dejar. Y tú pensabas que estaba hablando de Israel. Pero te das cuenta ahora nosotros cristianos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, entendemos de qué Dios se refería. Cuando Dios decía que sanaría su tierra. Sí, cuando los convirtió en cristianos. En los profetas, muchas de las promesas cuando Dios se refería al futuro, que Él iba a levantar a Israel y lo iba a hacer una nación otra vez. Y van a ser libres y van a ser bendecidos y Dios no lo va a dejar. En realidad tú tienes que entender que Dios se refería a un pacto diferente y nuevo a la área espiritual. Dios iba a destruir, cuando Él dice voy a destruir tu enemigo, en realidad se refería a Satanás. En realidad se refería al pecado, se refería a la muerte.
Que Él mandaría un David, se refería a Cristo. Que Él haría un pacto nuevo, sí, con la sangre de Cristo. Que sanaría sus corazones por medio de la sangre de Cristo. Y bueno, y las heridas físicas también. Entonces, cuando tú lees Oseas capítulo 6, ahí estamos, en el versículo 1, tienes que tener en mente, Dios se está refiriendo no a una promesa que el pueblo de Israel iba a ver en el tiempo de Oseas, ni siquiera en la segunda generación, ni siquiera en la tercera, pero sino en la cuarta, después de 400 años. Es que Dios va a cumplir lo que Dios dice en Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos... ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Y que nosotros resucitaríamos con Él. La iglesia, comenzando con los judíos, comenzando con los hebreos, porque dice Pedro y dice Pablo que primero a los judíos y después a los gentiles, pero comenzando con ellos, el Señor, refiriéndose a su pueblo de Israel, Él los iba a levantar otra vez, los iba a resucitar en el tercer día con Cristo Jesús. Y después dice, y viviremos delante de Él. En otras palabras, ya no tenemos que entrar en el lugar santísimo para tener acceso a la presencia de Dios. Nosotros vamos a vivir delante de su presencia. Hay acceso para vivir delante de su majestad. ¿Entiendes? Viviremos delante de Él. Y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oh, hermanos, aquí está mi prédica favorita. De conocer a Dios, de relación con Dios. Y cuando Él está diciendo, vamos a resucitar con Dios. Y vamos a tener acceso a su presencia. ¿Ok? Y vamos a poder conocerlo íntimamente. Así como lo hizo con Moisés. Te conozco por tu nombre. Pero Moisés pudo vivir delante de la presencia de Dios. Y eso por un tiempo. Y nosotros podemos vivir delante de la presencia de Dios todos los días. Y poder conocerlo íntimamente todos los días. ¿Ok? Entonces Él está hablando de resurrección. Y después de la bendición que viene después de eso, que es una relación con Dios. Ok, vamos a seguir. Dice, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Como agua. Entonces aquí por principio entendemos que si Dios viene como agua, se está refiriendo a venir por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Ok, dice como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oh, entiende esto. Ahora no es algo literal. Ahora Él no está, porque en realidad después de esto, ellos lo vieron. Hasta el día de hoy, Israel nunca ha sido igual. Israel no ha sido la nación que antes era, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Israel ahorita mismo es una tierra pequeñita comparado con lo que era antes. Antes llegaba hasta Turquía. Era una tierra enorme. El pueblo de Israel, aún adentro de la tierra que tiene, hay guerra. No hay paz en esa tierra. Entonces se tiene que ser que se refirió a otra cosa. Por eso sabemos que no es una aplicación física, sino una aplicación espiritual. Entonces, mira esto, te lo voy a mostrar, ¿ok? Vamos a ir juntos, necesito que me miren, ¿verdad? Aquí está Oseas. Y él dice, hey, ustedes me desobedecieron, los regañé, pero un día, vamos a un día, ¿ok? Un día los voy a resucitar en el tercer día. Este día es el día de ¿qué? De Jesucristo, de la resurrección con Cristo, ¿ok? Y dice, y después, ok, vamos a después de la resurrección, podemos vivir delante de Él y conocerlo a Él. Y el Señor derramará una lluvia temprana y una lluvia tardía. Ok, vamos a ir para Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Es tan raro la forma que Dios me confirma las cosas. Tú sabes que esta semana yo tenía en mente que predicar desde el domingo en la noche. Ya yo sabía lo que iba a predicar este domingo. Y yo he estado leyendo Oseas. Qué casualidad que nosotros acabamos de leer Oseas 6.
Y yo, wow, yo ni siquiera no me había acordado que Oseas 6 habla de eso. O sea, porque me leí todo, o sea, no me grabo todo en la mente, literal. Yo digo, wow, acabo de leer eso. Y yo, no me juzguen, yo soy pastor, pero yo no sabía que Joel iba después de Oseas. Y sabes que el capítulo, el capítulo que me toca hoy leer, yo leo los dos capítulos, es Oseas 1 y 2. Qué casualidad, ¿verdad? Y yo no sabía, yo no tenía esto en mente. Además de eso, ya el Señor había puesto este mensaje en el corazón de mami hace un tiempo. Y después, no solo eso, pero el Señor le confirmó a ella el mensaje que después de hacer este mensaje, después de hacerlo, ella escuchó una prédica de Rudy Gracia hablando de exactamente lo mismo. Entonces, en esta semana ciertamente tuve unos recursos para usar para esta prédica. Ok, entonces, Joel capítulo 2, versículo 18, versículo 18. Acuérdate, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, hey, ustedes me desobedecieron, los abandoné y los voy a castigar, pero, viene algo bueno en el futuro, los voy a restaurar. Nosotros sabemos que se refirió a la restauración por medio de Jesucristo y vida nueva, un pacto nuevo, libertad espiritual. Dice en Joel capítulo 2, versículo 18, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Perdonará? ¿Cómo es que nosotros recibimos perdón? Por medio de Jesús. Ok. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más, este pan es grano, mosto, vino y aceite. Y dice, y seréis saciados de ellos. Está hablando de algo espiritual. No, porque no está hablando de algo físico porque no se manifestó. Pero esas tres cosas apuntan hacia el Espíritu Santo. Y hacia Jesús. Ok. Dice, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré dejar de vosotros a el del norte, en otras palabras, el enemigo del norte, que se refería a Babilonia, que hoy en día sabemos que es el reino de las tinieblas. Y haré alejar de vosotros el reino de las tinieblas. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición. El diablo está pudriendo. Porque hizo grandes cosas o terribles cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Ay, Señor, ayúdame. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Como al principio. Ok. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años como que comió la aruga, el oruga, el saltón, el revoltón, qué palabra, y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros. Y hablaréis en el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Vamos a parar aquí cuando él dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Este tiene un nombre. Dios tiene un nombre. Y su nombre es Emmanuel. Hablando de Dios con nosotros, ¿verdad? Y dice aquí, y usted en ese tiempo que yo voy a restituir, que yo voy a levantar, ustedes van a conocer que yo soy Jehová entre ustedes, Jehová Emmanuel. Y cuando Jesucristo estaba naciendo, en Mateo dice que los ángeles cantaron, ¿verdad? Y le dijeron, ¿verdad? Perdón, el ángel le dijo a María, y será llamado Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí está hablando de quién.
de Jesucristo. Dice, viene un tiempo a donde yo voy a derramar lluvia, a donde yo voy a restituir, a donde yo voy a levantarlos y bendecirlos y nunca más lo voy a dejar. Y en ese tiempo ustedes conocerán Emmanuel. En ese tiempo ustedes conocerán que yo soy Jesús. Entonces está hablando del tiempo de Jesús. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Una pregunta, ¿el pueblo de Dios Israel literalmente ha sido avergonzado desde ese momento? Sí, tristemente. Tristemente sí. Pero la iglesia, hemos pasado por tribulación. La iglesia verdadera. Pero nosotros siempre hemos tenido la victoria. Nosotros hemos permanecido hasta el día de hoy y solo hemos crecido. Amén. Amén. Dice, y después de esto, ok, después que yo me manifieste como Dios Emmanuel, después de esto, derramaré mi espíritu. Esa palabra derramaré habla de un chorro de agua. Habla de echar agua caer en un vaso, ¿verdad? Agua caer sobre, ¿ok? Es un término de agua. Y derramaré como agua mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, dije, y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ok, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ok, él está hablando de humos, de columnas de humo, ¿verdad? De que el sol se va a oscurecer, la luna se va a hacer sangre y después vendrá salvación en el monte de Sión. Está hablando que después de la gran tribulación, ¿verdad? Vendrá salvación en Jerusalén. La segunda venida de Cristo será sobre, ¿cuál ciudad? Jerusalén. Y sobre específicamente sobre qué. Exactamente. El monte de Olivos. A donde estaba el jardín de Getsemaní. A donde Jesucristo oró con los discípulos esa noche. Y después cuando ascendió al cielo, estaba ahí en el monte de Olivos con ellos. Y después de hablarles, ascendió, voló. Los ángeles se lo llevaron. Y dos ángeles se le aparecieron a los discípulos y les dijeron, así como tú lo han visto irse, de la misma forma verán que Él vendrá. Jesucristo, la segunda venida de Cristo, no el rapto, la segunda venida de Cristo, Él se va a manifestar, se abrirá los cielos y sobre el monte de Olivos en Jerusalén, Jesucristo se va a manifestar y todo ojo lo verá. Y salvación vendrá. Jesucristo es, el nombre de Jesús significa salvación. Él vendrá sobre Jerusalén. Ok, vamos a seguir. Y dice, ok, ya va. Y daré prodigio en el cielo. Ya va. Sí, ahí está, ok. Habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Ok, me gusta Joel porque Joel nos da aún más detalles. Ok, Joel está hablando desde el punto de castigo. El pueblo de Israel ha sido castigado, ¿verdad? Ok, después de eso, él se mueve y dice, pero viene un día, viene un tiempo que Dios va a restituir, levantar y bendecir su pueblo. En ese tiempo ustedes conocerán Emmanuel. Ok, está hablando de el tiempo de Jesús, por causa de Jesús. Y después, y yo haré llover lluvia temprana y lluvia tardía. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces verán columnas de humo, el sol se va a oscurecer. ¿Está hablando de qué? De la gran tribulación. Y después vendrá la segunda venida de Cristo. Ustedes ven la línea, el orden. Ok. Ahora, después de Joel y los profetas, después de todo esto, cuando terminas Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, pasan 400 años hasta que se aparece Juan el Bautista.
un profeta, ¿verdad? Para anunciar. Entonces Juan el Bautista desaparece. De Malaquías a Mateo pasan 400 años. Okay. Entonces aparece Juan el Bautista y después de Juan el Bautista aparece Jesús y Jesús muere, Jesús resucita y Jesús asciende al cielo y deja a su pueblo restituido, levantado con un pacto nuevo que ahora pueden conocerlo a Él, ahora pueden estar delante de Él. Y de repente se manifiesta aquí, si estamos siguiendo el orden, se manifiesta la lluvia temprana. ¿Sí o no? Ese es el día en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Te lo puedo comprobar. Vamos a ir para Hechos capítulo 2. Te lo voy a comprobar. Que en Hechos 2 se manifiesta la lluvia temprana. En Hechos 2, capítulo 4. Hoy es como un poquito de una enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. ¿Verdad? Ustedes saben la historia. Jesucristo asciende, los discípulos están en Jerusalén porque Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que derrame poder sobre ustedes, que es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta que la promesa venga. Entonces ellos están en Jerusalén, están orando y de repente en el día casualidad, en el día de Pentecostés, viene un ruido del cielo y cae sobre los discípulos que están orando en ese momento, ¿verdad? Y cuando caen, el ruido era tan fuerte, ellos empiezan a hablar en lenguas. Vienen los vecinos, las personas que están en una conferencia de sacerdotes, que estaba por ahí un de fariseos, ¿verdad? Literalmente fue una conferencia. Y ellos vinieron, ¿qué está pasando aquí? Y se empezaron a burlar y dijeron que estaban borrachos. Okay, dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero si brincas al versículo 14, después que se burlan y le dicen, no, estos muchachos están borrachos, se levanta el Pedro. Se levanta Pedro. Y dice en el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ok, vamos a parar aquí. Pedro está diciendo, se está manifestando lo que Joel profetizó en capítulo 2. Ok, dice, vamos a leer lo que se manifiesta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, repito, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, es decir, que mujeres pueden profetizar, vamos a seguir, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, pero yo tengo una pregunta. La profecía en Joel que él acaba de decir dice, y yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. En este momento solo se ha derramado sobre quién? Sobre un grupo, Israel, todavía en Israel. Más específico en Jerusalén, y más específico sobre 12 personas que también son judíos, ¿verdad? Y después que Pedro predica, se convierte en 3.000 hombres, ¿verdad? Con sus familias, pero también son ¿qué? Judíos. Okay. Y después vamos a decir, pero sí, pero aquí comenzó el derramamiento sobre toda carne. Ok, porque después se va para los gentiles. Vamos a decirlo, ok, está bien. Pero después dice, entonces verán señales en el cielo y en la tierra. De humo y el sol se va a oscurecer. Eso pasó. Entonces en realidad tiene Pedro derecho en este momento de aplicar esta profecía para su tiempo. Aunque obviamente está hablando del tiempo final. Por eso dice en los postreros días. Yo digo, mi ama, pero
o sea, está hablando de la gran tribulación, está hablando de cuando, en realidad, sé que está hablando de la tribulación. ¿Sabes por qué? Porque si no le tienes que ir para allá, pero en Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesucristo está hablando de la segunda venida de Cristo y la gran tribulación que estaba de ocurrir. También lo dice en Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 3, dice, Juan dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, es decir, roja. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces sé que está hablando de la gran tribulación. Entonces, tipo final, o sea, días finales. Pero ¿por qué Pedro lo aplica a su vida? La razón por qué Pedro tiene el derecho de aplicarlo en su tiempo es porque en Joel capítulo 2, el cual, él está hablando de Joel 2, en el Joel 2 se refiere a dos lluvias, ¿verdad? La primera, la temprana y la tarde. Es decir, que Pedro tenía el derecho porque no solo se manifestó en el tiempo de Hechos 2, sino que viene un tiempo a donde se manifestará otra vez y ahí es cuando verás los humos, el sol oscurecerse y la luna de sangre. Entonces él dice, estamos en los comienzos de los postreros días. El momento que Jesucristo se fue, comenzaron los postreros días. Pero nosotros estamos en los postreros días. ¿Entiendes? Ok. Ahora, me da risa que cada vez, no me da risa, sino que es gracioso, o no sé, como que para mí es como al pelo, ¿verdad? Es cool, es chévere, es amazing, ¿verdad? Okay. Me admiro, o sea, esa palabra está buena. Okay. Admiro en la forma que cada vez que la lluvia tarde se menciona, la lluvia tardía se menciona, directamente, no mucho después, se habla de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. O sea, de gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Se manifiesta. Lo viste en Joel 2, Pedro lo acaba de decir. Y después, si vas conmigo para Santiago, capítulo 5. Santiago 5. Vamos a masticar rápido esta comida. Santiago capítulo 5, versículo 7. Quiero que veas esto conmigo. Santiago 5, versículo 7. Le voy a un poquito de agua. Porque en este momento necesito el Espíritu de Dios. Okay. Santiago 5, 7 dice, ahora acuérdense, esto es muy Nuevo Testamento. Esto es muchos años después que Jesucristo resucitó. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuál es el contexto? ¿Estamos hablando de qué? De la segunda venida del Señor. Ok. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana. ¿Y qué? Y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Ahora. Tenemos que tener cuidado aquí. Tenemos que balance. ¿Ok? Santiago está comparando la forma que el labrador, el que trabaja en el campo, con paciencia espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, y que de la misma forma tenemos que tener paciencia por la segunda venida del Señor. Es el principio. Pero el Espíritu Santo guiando a Santiago, escribiendo esto, el Espíritu Santo guiándolo. Qué casualidad, de todos los ejemplos de paciencia, tuvo que usar un ejemplo de un labrador en el campo esperando por lluvia temprana y tardía. Otra vez vemos una unidad, una relación entre la lluvia tardía y la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, dice la profecía, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda nación, toda lengua, toda tribu. ¿Verdad? Eso es lo que se viene a la mente, ¿verdad? Toda carne. En Mateo 24, 14 no dice Jesús que pasará esto, malo, y entonces
No, no. Entonces será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. No, no se parece. ¿No ves que es un paralelo entre los dos? Que tú ves tantas cosas malas y de repente tú ves que el evangelio llega a toda carne. El evangelio llega a toda nación. Mientras en otra profecía ves que antes de la segunda venida de Cristo se manifestará una lluvia tardía, ¿verdad? Una lluvia que derramará su espíritu sobre toda nación. Mientras el evangelio llega a esas naciones, el espíritu cae. ¿Y qué produce? Una cosecha inmensa. Ahora fíjate. La lluvia temprana ocurrió, si tú ves cronológicamente la forma que Joel habla, la lluvia temprana ocurrió después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, la lluvia temprana es el día de Pentecostés que ocurrió en Hechos capítulo 2. Una lluvia que preparó la tierra para poder sembrar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tú sabes que los discípulos no predicaron. Cuando Jesucristo se fue, ellos no predicaron ni una palabra hasta que vino poder sobre ellos. Porque él dijo, ustedes tienen que esperar a la promesa para que viene poder, para entonces ir y ser testigos en el mundo. Para poder ir y ser testigos de Jesucristo en todo el mundo, ellos tenían que esperar por la lluvia temprana. Porque tú no podías, era locura sembrar antes de la lluvia temprana. En Israel no es sabio sembrar antes de octubre y noviembre, antes de la lluvia temprana. No, la lluvia temprana venía y sabías, ok, ahora voy a sembrar. Entonces, cuando llegó la lluvia temprana, permitió a los discípulos, los apóstoles, entonces ir a otras naciones, a los gentiles. Ahí nació Pablo, ¿verdad? O si ahí surgió Pablo y fue a predicar y ahora estamos aquí nosotros por causa. Porque después de la lluvia temprana pudieron entonces esparcir las semillas en toda la tierra. Y ahora, entonces tú ves lluvias tempranitas, ¿verdad? Entonces tú ves, entonces la Azusa Street, ¿verdad? Ahí la avivamiento aquí, esta iglesia se levantó. Wow, qué bien. Pero todavía no hemos visto que una lluvia, no hemos visto la lluvia tardía. La lluvia tardía es un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda, no va a ser sobre Jerusalén, va a ser sobre toda la tierra y va a ser una lluvia, pero esa lluvia, los vientos van a volar, ¿verdad? Va a haber relámpagos, espiritualmente las nubes van a estar densas, van a estar pesadas, van a estar cerca de la tierra, no vas a poder ver nada porque todo va a estar oscuro de lo denso que van a estar esas nubes y cuando caiga no vas a poder salir a Walmart porque te vas a mojar aunque tengas paraguas. Va a ser una lluvia extraordinaria. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la tierra de una forma que el mundo nunca lo ha visto. Eso es lo que viene. Y qué casualidad que viene en el momento que la iglesia puede ir para todas las naciones a predicar el evangelio. Y se predicará el evangelio en todas las naciones. Entonces aquí en otra profecía estamos viendo una lluvia tardía. ¿Verdad? Entonces significa que esa lluvia va a causar que salga, que surja, que nazca, ¿verdad? Un avivamiento poderoso. Cuando caiga el Espíritu Santo de esa manera sobre la tierra, solo Dios lo puede hacer de esta forma, caerá con fuego, lluvia con fuego del Espíritu Santo y con unción de Dios. Y con esa unción y con ese fuego y con esa lluvia llegará un denuedo, una gracia, una unción para predicar el evangelio como tú nunca lo has visto antes. En lugares donde nadie ha alcanzado esta lluvia, este derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Este avivamiento que va a surgir, ¿verdad? Nosotros vamos a poder alcanzar los lugares que nunca hemos alcanzado. Y cuando abras tu boca para predicar, las personas van a caer por el poder de Dios. Los demonios van a empezar a salir solo a predicar la palabra de Dios. Va a ser una unción tremenda lo que se manifiesta en ese tiempo. Las personas van a sentir una convicción tan fuerte, se van a entregar a Cristo y no van a saber por qué, pero van a clamar por Él y van a seguirlo con pasión. No vas a tener que decir, ven para la iglesia, ¿dónde estás? ¿Te dormiste? No, ellos van a venir, van a venir una fila atrás.
Se van a manifestar señales y prodigios, sanidades, palabras proféticas, porque cuando viene el Espíritu de Dios, Él trae los dones del Espíritu de Dios, ¿verdad? Palabras proféticas, visiones, sueños, nuevas lenguas, interpretación de lenguas, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Nosotros vamos a ver personas que no tienen brazos, los brazos van a salir. Vamos a ver milagros que nunca hemos visto. Vamos a ver las personas que tienen una brujería sobre ellos. Se le van a salir sapos. Se le van a hacer unas culebras. Nosotros vamos a ver los demonios que van a salir. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Va a ser el tiempo de la iglesia. La temporada de la iglesia. Como la tierra nunca lo ha visto antes. Vendrá un avivamiento. Miles, si no millones, sino millones, sino billones de personas se entregarán a Cristo. Exacto. Ellos van a llenar las iglesias de tal punto que las iglesias no van a tener opción, pero crear un estadio. Y ni siquiera con eso va a ser suficiente. Van a tener que hacer varios servicios. Eso es lo que viene para la tierra. No estoy hablando solo de Puerta del Reino, estoy hablando de todas las iglesias verdaderas de Cristo, o ahorita Filadelfia, sobre toda la tierra. Va a haber un avivamiento extraordinario y enorme sobre la tierra, ¿verdad? Y almas, y almas, y almas van a venir. Países que no han escuchado el evangelio, en esos países, almas y almas van a venir. Y después, no mucho después, vendrá el fin. Y Jesucristo, en la iglesia va a ser arrebatada. El Señor antes del arrebatamiento se va a llevar todas las personas que Él puede llevarse. Y se las va a llevar. Entonces vendrá la gran tribulación. Y entonces vendrá la segunda venida de Cristo. Amén. Eso es lo que viene para esta tierra. Dale ese aplauso al Señor. Ahora, necesito que estemos de pie en este momento. Y mientras ustedes están de pie, yo voy a leer un versículo en Zacarías. Voy a leer Zacarías capítulo 10, versículo 1. En la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros. Hierba en el campo a cada uno. Aguaceros. En otra versión dice que Él hará nubes brillantes. Porque se refería a nubes con relámpagos. Pidan la lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedir esa lluvia.